que creo, vos corregime, que lo dispara un video en el canal de Jorge Benito. Voy a pasar a compartirle pantallas a ustedes y también a todos los aquí presentes en el chat. Déjenme que cambio el panel. No, lo voy a poner así porque si no tengo que configurar todo. Jorge Benito había hecho un video que era puntualmente el de la farsa del falso apocalipsis, vamos a decirlo así, ¿verdad? Está basado en este puntual, ¿no? En este video. Sí, eso es de lo que quería yo hablar, pero luego sacó ese post y entonces enlaza una parte con otra. Bien. Bien, porque dentro de ese vídeo también es como empezar a ver que hay incluso discursos que pueden aparentemente ir en contra de otros y en el fondo no mover absolutamente nada, porque partes de las mismas premisas. Bien, entonces ahí empezamos a entender eso de las verdades relativas, absolutas, que es difícil de encajar, incluso pues eso, aunque tengas datos, que todo es cuestión de interpretación. Bueno, ahí es un De buen hecho, punto, ¿no? Adelante, Robert. Estaba leyendo el post que estaba poniendo, los que lo hayas cortado, y ya he empezado con falacias importantes en la parte primera del párrafo. Y digo, hostias, esto es para desgranarlo, ¿eh? Está indignado, está indignado. Sí, sí. Sí, A ver, acá lo pongo en contexto. Jorge Benito dice, fascinante, fascinante. Ayer realicé una encuesta, ayer realicé la encuesta que ves en pantalla en mi perfil de Instagram. Cerca de la mitad de los encuestados se decantaron por el relativismo. No existe verdades universales, todo es relativo y cada quien puede tener su verdad. Para estas personas, por lo tanto, hay círculos cuadrados, triángulos rectangulares y curvas perfectamente rectas. Tu madre puede ser tu hija y tu abuelo puede ser tu nieto, ¿por qué no? El cemento es un alimento nutritivo para algunos seres humanos, si es así lo deciden. Basta ya de intolerancia. Según como se mire, el desierto del Sahara puede estar en la Patagonia, aquí muy cerquita de donde me encuentro. No trates de imponer tu verdad como si solo pudiera estar en África. Respeta, señores. Paro ahí, después continúo, pero de aquí viene un poco la mano. Está ejemplificando el señor Benito de manera muy buena. Vender a tus hijos como esclavos sexuales puede ser moralmente aceptable, incluso digno de alabanza en algunos casos, depende de las circunstancias. Esta frase léanla ustedes. Esta también, estamos en una plataforma que ustedes ya saben. Es más, ni siquiera estás leyendo esto. Termina en el zoom de lo paradójico, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cómo arrancamos este directo, maestro? 54 sobre 46, ganó todavía, tenemos una pequeña ventaja sobre las verdades universales y objetivas en contraposición al relativismo. Pero ¿en qué campos uno puede hablar? Porque a mí me parece que también todo depende del contexto, ¿no? En el que uno va a hacer el análisis del dato. O sea, es fundamental, como muchas veces nosotros Ya te aquí... pones relativista. ¿Cómo? Ya te pones relativista. Si depende del contexto, me parece que está bueno, buscando ya y sí, el problema. Sí. Para este tipo de análisis, para mí es muy importante el contexto. Siempre es importante el contexto. Pero para mí, obviamente, lógico, ¿no? A ver, adelante, maestro, ya que tira la primera piedra. Pues me llamó mucho la atención este post, sobre todo encadenado con el vídeo anterior que comentaba Iru, porque precisamente este tema de las verdades absolutas y todo es relativo, al final también se presta a confusiones, ¿no? Cuando empiezas a analizar de una manera rigurosa qué es una verdad, te empiezas a llevar sorpresas. Bien. A nosotros, a todos, pues nos han explicado la lógica en el cole, el instituto, incluso la universidad, y con la sensación que acabas cuando te explican todo eso, las matemáticas, es que claro, hay verdades inamovibles y de ahí pues no se pueden negar. Pero claro, cuando empiezas a analizar en qué se basa la lógica, en qué se basan las matemáticas, te encuentras con ese término que se llama premisa o axioma. Y claro, te vas a la definición del diccionario y en el diccionario pone verdad que se asume como cierta. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que verdad que se asume como cierta? O sea, las verdades no hace falta demostrarlas en algún momento o cómo es el asunto. Y claro, cuando empiezas desde ahí, las cosas empiezan a complicarse.
Pues si en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la lógica ya pasa eso, ¿qué no ocurrirá en el mundo de los humanos? De hecho, incluso hay filósofos que lo que te dicen es, mira, las únicas verdades que existen son las definiciones que tú quieras hacer. Porque ahí estás siendo estricto en algo definido. Pero es que una definición es algo que haces tú. Luego tampoco tiene por qué ser universal. Cada uno puede tener sus definiciones. Las palabras no son propiedad de nadie. Aunque nos pensemos que la Real Academia o las Reales Academias o lo que sea en cada país son las propietarias de las palabras. Los propietarios de las palabras son las que las emiten. Y a partir de ahí, pues entramos ya en el fondo. ¿Por qué necesitas verdades absolutas? Jordi, Ese es usted, el gran problema. bien, usted maestro, si quiere hacer algún comentario, si no, vamos. Esto es un poquito a la deriva, nunca mejor dicho en el título del directo. Sí, yo creo que ese punto que habíamos dicho, Paco, ¿por qué necesitamos ese tipo de verdades? Sí que tiene un trasfondo muy profundo, que yo no sé la respuesta, obviamente, pero supongo que interviene el propio ser de uno mismo para poderse estructurar y vivir mejor en esta sociedad, al menos más seguro. Pero sí que yo diferenciaría lo que pueden ser a lo mejor verdades en cuanto a leyes que se van repitiendo, más allá de que Paco probablemente diga que pueden hasta cambiar en un futuro, obviamente, pero yo diferenciaría eso de lo que es la relatividad, sobre todo humana, que ha dicho Paco, pero sobre todo que es la moral, ¿no? Utilizamos palabras, obviamente, que son definiciones por un consenso que intentan definir muy bien para podernos relacionar pues esos objetos o definiciones para podernos poner en correlación de que estamos hablando de lo mismo entre todos nosotros, pero ahí en la moralidad cambia todo y los ejemplos que he visto, obviamente, depende de la cultura, el lugar, el tiempo, pues ahí te puedes encontrar con diversidad de opiniones respecto a todo ello. A mí me gustaría tirarle un pase a Robert y preguntarle en esos términos, ¿no? Dentro del contexto de la astrología, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión, uno considera de alguna forma el movimiento de los planetas, por ejemplo, como algo absoluto. En términos, lo digo en términos de que no han variado aparentemente o no varían sus ciclos, ¿no? En ese contexto, digo, también, no sé porque desconozco la astrología, ¿cómo ves vos, cómo ver el mundo de la astrología? Me imagino que las interpretaciones sí pueden llegar a ser relativas, pero tal vez los tránsitos, las condiciones iniciales, el cálculo que uno hace o que proyecta hacia adelante, que tal vez toma incluso también de un pasado y demás, ¿se toma como algo absoluto? Es un tema muy interesante porque, claro, hay campos de realidad donde podemos encontrar parámetros objetivables que funcionan con una ciclicidad predecible, o sea, que se puede considerar como una verdad, por lo menos absoluta en tanto que vemos que se repite en el tiempo, pero como dice Paco, o como insinúa Paco, o como insinúas que va a insinuar Paco, eso podría llegar a cambiar en el futuro. Y también existen, obviamente, verdades relativas. Creo que el concepto de verdad, el que comprendemos y conocemos y al que se remite este chico del post, son verdades que se dan en el campo mental cuando tenemos un campo cerrado de reglas. Por ejemplo, verdades dentro del ajedrez, como que si yo hago este movimiento te como una pieza o no, eso es una verdad porque está dentro de un campo cerrado de experiencias en las que no hay posibles interpretaciones. En las matemáticas, es decir, 2 más 2 igual a 4, eso es una verdad matemática. Y lo mismo cuando aplicamos la lógica y los razonamientos de filosofía, ahí podemos encontrar esas verdades relativas. En astrología, si abordamos lo que es la verdad, podemos hacerlo desde los 4 elementos y cada uno arroja diferentes versiones de la verdad. Desde el elemento fuego, que es el elemento del deseo, es verdad que yo quiero algo y eso es una verdad objetivable. Que alguien tiene el deseo de hacer algo es algo puramente interno, subjetivo y que puede ser verdadero. Luego puede tener distorsiones porque quiere una cosa mezclada con otras. Desde el elemento aire es donde estamos en el relativismo. Algo puede ser verdad o puede no serlo según el campo de contexto en el que estemos hablando. O sea, decimos, ¿este partido ha sido bueno o ha sido malo? Pues depende. Hemos dado muchos pases, hemos hecho unas buenas jugadas, pero al final no ha sido un buen resultado porque hemos empatado, por ejemplo. Entonces ahí entramos en el campo de la relatividad y supongo que la gente que contesta a esa encuesta diciendo que hay verdades relativas es que todo está sujeto a una interpretación. Cuando vamos al elemento tierra, vamos al mundo empírico, al mundo de la empiria, y ahí es donde vemos todo aquello que es
razonablemente objetivable. Ahí vamos a las leyes de la naturaleza y a lo que llamamos hechos objetivos, de los cuales cada vez está más en cuestión por toda la ideología de género, pero podríamos decirlo, pues que un macho es un macho y una hembra es una hembra, ahora ya ni siquiera eso es una verdad objetivable. O sea que, ya que admiten poner a debate cuestiones biológicas básicas, no sé por qué no admiten a debate cosas que aparentemente ya están demostradas como las que ya sabemos y que se niegan a debatir. Y luego, desde el elemento agua, también hay otras verdades que son objetivables, que es cómo se siente uno respecto a tal o cual cosa. Y eso puede ser verdad. Y en un polígrafo digo, ¿te sientes triste? Digo, sí, me siento triste. Eso es una verdad también de carácter subjetivo, interna. Hay algunas que van hacia afuera, que son fuego, otras que van hacia el agua. Respecto a lo que contabas, Iru, de los tránsitos y demás, hay elementos objetivos como los cálculos planetarios, dónde estará Marte dentro de 7 años o dónde estará el 30 de junio del año 2040. Eso es un dato objetivo y predecible basado en lo que sabemos de las diferentes órbitas y de su ciclo de repetición. Pero luego lo que va a pasar energéticamente allí, eso es interpretable. Y ahí entramos en otro campo distinto. O sea que ambas cosas existen, verdades objetivas y muchas verdades relativas, por lo menos desde mi punto de vista. Coincido, ahora le voy a dar paso a Paco, lógicamente. A ver, es un tema, por eso yo al principio citaba lo del contexto. Por ejemplo, en el caso del video, puntualmente, me imagino yo que toda esta cuestión absoluta versus relativa, no sé si tiene alguna consecuencia con las estadísticas que se presentan, ¿no? Con los números que se presentan, con los estudios que se hacen. ¿Por qué? Porque repetimos algo que no podemos pasar el video. Yo no me quiero arriesgar a pasar el video. Para quienes lo quieran ver, obviamente está ahí en el canal de Benito, pero digo, habla del tema del cambio de la temperatura y cómo puede ser que se relativice la interpretación de ello y que de ahí justamente surja la famosa frase no hay debate al respecto, y que por esa interpretación de datos, hoy nosotros, cuando le pregunté a Paco de qué vamos a charlar un poco y él me pone vivir en la incertidumbre, hoy creo que ese tema genera realmente una incertidumbre en nosotros, en los cuales no podemos hacer cálculos muy lejanos en el tiempo, porque nos estamos encontrando obviamente con limitantes de carácter ciudad de 15 minutos, pasaporte ID, crisis económica, crisis de acá, crisis de allá, ¿no? Te van relativizando los datos y se los van llevando tal vez para su agenda. Pero bueno, Paco querido, ¿cómo continúa este quilombo básicamente que usted armó? Bueno, yo voy a hacer hoy un poco de abogado del diablo, o más bien de el que mete el dedo. Si no metamos al diablo, de rompe huevo básicamente y punto. Para que se anime el tema del debate. Y sobre todo que nos animemos un poco a pensar más en profundidad este tema de las verdades. Porque, como dice Robert, hay verdades absolutas, pero que en el fondo son definiciones que tú haces, ¿no? Las jugadas dentro de un ajedrez es que tú has definido que se juega así al ajedrez. Hasta que llega alguien y dice, no, yo no juego así. O incluso dice, es que en mi casa el caballo se mueve de otra manera. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Bien. Y eso, pues lo hemos vivido últimamente. De hecho, fijaros que somos capaces de vivir en el mismo planeta con versiones absolutamente diferentes de lo que ha pasado en los 3 últimos años. Son como universos diferentes para cada uno. Bien. Y lo que proponen unos y lo que proponen otros, al final, si quitas lo que son las ideas, están generando las mismas reacciones. Yo me estoy moviendo por miedo, el otro se está moviendo por miedo, y entonces nos vamos a las ideas intentando encontrar la solución, que ese me parece a mí que es el problema de las verdades. ¿Bien? Necesitamos verdades cuando nos sentimos inseguros y sobre todo cuando nos sentimos amenazados, porque las verdades son las que nos permiten calcular, las que nos permiten decir, vale, pues estas son las reglas, si sigo las reglas, estas son las consecuencias. Bien. El problema es que estás viviendo en un mundo que es complejo. Entonces, cuando tú intentas buscar verdades, tienes que simplificar lo que estás intentando buscar, porque si no, se te hace tan grande que cómo vas a predecir si hay tantas posibilidades, ¿no? Que eso enlaza también con lo del zodiaco o la carta astral. Bien, tú tienes como unas posibilidades predefinidas,
pero eso luego interactuando unas con otras, ¿cuántas jugadas posibles tienes? Y tienes Claro. una verdad. Tú has nacido en ese momento con los astros en esos puntos. Bien, pero ¿eso qué significa después? Y esto de las verdades, fijaros que mi pregunta era, ¿para qué quiero yo una verdad absoluta? Bien, la respuesta de Jordi ha sido honesta, es decir, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Yo necesito moral, necesito un código con el que poder vivir, porque si no, ¿qué ocurre si no hay moral? ¿Qué Que me no hay espero de paso. los demás? Yo supongo que con definición legislativa no hay paz social, porque si no respetamos unas reglas entre todos, ahí se destruye todo, lo pone en la propia Constitución, haciendo un poquito la alusión que haces. Claro, el asunto es que si te vas a otro enfoque, de hecho yo estoy convencido de que la moralidad nos viene por ser entes biológicos. Es decir, hasta los propios animales, por lo menos los mamíferos, ya los insectos no sé, pero por lo menos los mamíferos tienen esa capacidad de empatía. Y dentro de una misma especie llegan momentos en que luego nos lo ponen en vídeos ahí de TikTok y este tipo de cosas, de, ay, mira los animales, cómo se tratan, y unos ayudan a otros, y el patito con el gato y ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si la moral no fuese intelectual, sino que fuese biológica? Es decir, yo estoy unido a ti porque te siento. Y eso es una conexión que tenemos por ser entidades biológicas. Y no me estoy refiriendo a solo lo material. Bien, entidades biológicas que lo mismo tenemos unas capacidades de trascendencia más allá de lo que vemos como un cuerpo, ¿no? Yo acotando un poquito lo que hablas, ¿no? De verdad moral, yo creo que viene dado un poquito biológicamente por la simbiosis que tenemos todos que hacer, ¿no? Y a partir de ahí se construye pues ciertas reglas de juego entre todos, por esa ayuda necesaria para la supervivencia o para tener mejor adaptación a todo. Pero al final de todo, creo yo, que para buscar esa asunción de verdad, te tienes que ir a una pregunta también que es intrínsecamente teológica. Porque si hay una única verdad, al menos de la manera que nos lo han hecho ver, a mi entender hasta ahora, que todo habría que repreguntárselo. Pero si hay una verdad absoluta, hay un Dios y de ahí emergen todas las leyes, que nadie se puede salir. Pero en cambio, si también le metes un relativismo propio de cada uno, de cómo puede ver las cosas, que obviamente está entroncado con el relativismo de Einstein, que nos lo trajeron muchísimo más acentuado a nuestra sociedad moral, pues ahí ya no te estás preguntando únicamente cómo son las cosas. Entonces, en el trasfondo, puedes modificar el qué o puedes modificar el por qué en base a tus conocimientos limitados en ese momento. Yo ahí lo dejaría. El qué o el por qué es absoluto. Mira, a ver, voy a pasar un poco a generar aquí una pregunta, obviamente para que la atiendan el que quiere, pero me interesa también de la participación de Robert. No se sientan los Robert fans, por favor, en el chat, no se sientan que Robert está jugando poco, ¿eh? No, él quiso jugar de 9 y la pelota llega, ¿no? Primero hay que trabajar desde el fondo, hay que salir jugando, si hay que retroceder se retrocede, no jugamos al pelotazo, al menos que ya estemos muy moralmente destruidos y lo único que nos queda es el absolutismo de llegar como sea, que le llegue la pelota a Robert. Pero digo, a mí me interesa todo esto porque incluso haciendo un comentario muy básico, ¿no? Como cuando se dice que la matemática es el lenguaje de Dios. Eso es una opinión mía personal, me parece que no, en absoluto. Me parece que simplemente la matemática es un lenguaje creado por el hombre para interpretar, tal vez, o para modelar de una manera numérica, porque o con fórmulas o con ya conceptos preestablecidos, axiomas preestablecidos, lo que sí se puede ver en la naturaleza, donde para mí el lenguaje de Dios es la geometría, lo que nosotros conocemos como geometría, más que simple números. ¿Por qué? Porque no camino y me cruzo por la calle con una raíz cuadrada. Tampoco camino por la calle y me encuentro con una, entre comillas, verdad en el sentido de lo que nosotros interpretamos o nos hacen interpretar como verdades. El tema acá es quién es el fabricante de verdades, quién es la industria que necesita fabricar verdades para sostenerse a costa del relativismo que sea, porque incluso muchas de ellas,
se van modificando, se van cambiando, incluso hasta en una misma generación de seres humanos, ¿no? Hablo de la religión, por ejemplo. Creo que es una de las fábricas que ha necesitado imponer sus verdades, que al mismo tiempo terminan siendo relativas al mundo, ¿no? Por así decirlo. La astrología, lógicamente, forma parte de esos inicios, porque obviamente la religión ha utilizado el conocimiento que tenían desde los magos caldeos hasta de los sumerios para construir su propia verdad, y una verdad inclusive tan poco, por así decirlo, poco verdadera como la que yo tengo la conexión directa con el creador, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, digo, ¿quiénes son los creadores de siempre, de hoy en día, de verdades que necesitan para sostener su modelo, y por qué a nosotros nos llevan a un mundo relativismo? ¿Es por una cuestión de comodidad? ¿Es una cuestión de eficacia? ¿Es una cuestión de que tienen menos trabajo para sostener una cuestión relativa que una verdad absoluta? Bueno, yo creo que para empezar, ahora mismo, si lo analizamos a un nivel sociológico, si tenemos verificadores de información y fact-checkers, o como queramos llamarlo, hay un Ministerio de la Verdad que por lo menos se ocupa de todas las verdades oficiales en relación a la ciencia y a la religión. O sea, las instituciones religiosas son las que se ocupan de dar la respuesta última a todos los interrogantes que hay en el más allá, todo el mundo invisible. Y respecto a todo lo visible o potencialmente cuantificable, tenemos a las instituciones científicas que ellas ya se ocupan de dar todas las respuestas para zanjar ese debate. Por eso no hay debates científicos, y en esto, Iru, creo que tú eres el experto de haberlo visto en primera persona con todas las cancelaciones que ha habido estas últimas semanas con lo de Córdoba y demás. O sea, es decir, que no hay debates científicos públicos abiertos en ninguna parte. O sea, cuando nos hablan de las discusiones científicas que hubo en la historia, hablan como poco del año de hace un siglo. O sea, de los años 20, los años 30, pero recientemente, ¿cuáles son las discusiones científicas o los temas científicos candentes hay actuales? No hay debate científico. Todo se nos vende en forma de consenso científico, como si ellos hubieran reunido todos ya en privado y ya nos dan las conclusiones. No, nadie forma parte de ese debate. Ninguna persona normal y corriente forma parte de ese debate. Y cuando aparentemente se está investigando algo, como por ejemplo, cuando lo dicen de una manera así como muy burda, la cura contra el cáncer, nadie puede participar en ese debate. Es decir, incluso hacer cualquier afirmación o propuesta de cómo se podría tratar el cáncer es desinformación médica y te puede hasta traer problemas. O sea, una cuestión para la que no hay una verdad ni una solución, no se permite no solo ni el debate, sino ni siquiera la propuesta o la proposición de otros abordajes. Así que realmente la verdad absoluta existe como relato sociológico, como relato mitológico en esta realidad en la que vivimos, y no tanto como una verdad filosófica o científica. Para mí, de hecho, yo estoy convencido que no existe la verdad ni filosófica ni científica, existe la verdad matemática. Existe la demostración matemática, la verdad matemática, porque está delimitada por unas premisas y axiomas, como decía Paco. Entonces, dentro de un juego en el cual hemos definido las reglas, podemos encontrar una verdad. Pero si salimos de ese juego, bueno, son verdades relativas a esas reglas. Por eso, en ese sentido, todas las verdades son relativas, porque si aceptamos esas reglas. O dicho de otro modo, lo que es realidad en este campo físico puede no ser verdad si me voy al campo astral. Entonces, cambio de plano. Y eso que, hostias, un hombre no puede parir, bueno, pues a lo mejor yo sí que puedo parir en el astral, con lo cual esa verdad es relativa porque solo es auténtica si aceptamos que estoy en este cuerpo biológico, en este plano de realidad. Me voy a otro plano y esa regla ya no funciona. Y de hecho, si tuviera que encontrar unas reglas que funcionan en todos los planos, son muy poquitas, y esas ya las del Kybalión, y hasta esas se podría discutir según en qué plano si funcionan o no. Claro, bueno, también se vuelven locos con esta cuestión de tratar de encontrar la teoría del todo, ¿no? Porque incluso dentro de esas verdades físicas se dice que la cuántica con la mecánica tradicional tienen sus problemas, el mundo microscópico con el macroscópico tienen también sus problemas y demás. Ahora, el tema también acá es un poco dentro de qué reglas o de qué marco de referencia estamos nosotros metidos, por naturaleza, quiero decir, desde el momento en el que nosotros hemos aparecido aquí en este mundo. Pero bueno, ese es un tema que seguramente se va a ir desprendiendo. Paco, querido, siempre la pelota vuelve a usted.
Usted acá es el 10, o el 5 si se quiere. Así que todavía estamos... Sí, adelante, Jordi. Espera, que Te yo voy a voy hacer a un, apuntar. te voy a hacer un pase largo. Esa es para ti, Paco. Porque al No final me la hagas pregunta... mucho que tengo 50 ya, ¿eh? No, tranquilo, como Ronaldinho, que no quiere tirar el penalti de 5 minutos, de 5 segundos. A ver, estamos en una sociedad donde se ha apoderado, obviamente, de la verdad. Es ese consenso científico que decía Robert, y como tú has dicho la premisa antes, hay una asunción de verdad de que es así. Entonces, nosotros que nos damos cuenta de que en todo este entramado hay muchas aristas de la sociedad que están equivocadas las reglas, porque no son las absolutas, son las que han impuesto, el pase que le hago a Paco es ¿y qué podemos hacer? Porque obviamente que no queremos vivir en simbiosis con esas adaptaciones que para nosotros ya hemos visto que son falsas. A ver, has usado un término que es la asunción de verdad, que es espectacular porque no se utiliza solo en ciencia. Perdón, maestro, tenés Es que se hablar utiliza... o un poquito más alto o subirte un poquito el micrófono. Te digo A ver, simplemente, lo mismo me había o acercártelo. muteado. No te quería interrumpir, Pero es Es simplemente... una verdad. Es una verdad No, que me había absoluta. muteado, creo. Ah, no, estabas y bajito no me he simplemente. Dale. Vale. Digo que el término que ha utilizado, el de asunción de verdad, Jordi, es un término que no solo se usa para ciencia. Es que la asunción de verdad la tienen todas las autoridades públicas. Bien. Cuando un político saca una ley, se supone que esa ley la saca por el bien de todos y que además es legal, que no incumple toda la legislación anterior y que los que hacen cumplir la ley también se saben las leyes y están operando dentro de la propia ley. Bien, y las leyes serán verdades absolutas. Y resulta que las leyes no son verdades absolutas porque son incoherentes entre ellas. Y nos encontramos que puede pasar que estés viviendo bajo una ley y año y medio después resulta que es inconstitucional, ¿no? Pues, ¿cómo podemos abordar todo esto? Pues tengo una respuesta que es la más difícil de asumir, pero es la que te resuelve todo el problema. Y el problema se resuelve cuando tú consideras que eres el creador de tu realidad. Luego, todo lo que ocurre es porque sale de ti. Bien, y ahí hay que tener un punto muy claro. Tú eres el creador de la realidad siempre que seas consciente de lo que estás haciendo. Si no, son los astros o las programaciones que ya traes los que van a poner su verdad. Tú no vienes limpio, tú vienes como una expresión de todo lo que hay antes que tú. Y eso es lo que estás expresando. Cuando te haces consciente de eso, puedes empezar a cambiarlo, que no significa que sepas ni siquiera cómo se hace. Te puedes dar cuenta de que estás repitiendo cosas y son las mismas que les pasaron a tus padres, o en la familia se está repitiendo muchas veces las mismas historias. Y luego está el tema de, vale, ¿y esto yo cómo lo resuelvo? Bien. Y ahí es donde empieza un viaje bastante jodido, porque de repente, si yo soy el creador de mi realidad, ¿qué significa la verdad? Es decir, si yo me convierto en un dios, ¿qué significa la verdad? Porque lo que yo decreto se convierte en verdad. Y lo que desdecreto, de repente es mentira. O deja de funcionar. ¿Vale? He tirado ya la pelota, no al otro campo, sino 5 estadios más allá. ¿Vale? Pero yo creo que vamos a ir dejando que ruede eso de primeras y ya lo rematamos en algún momento. ¿Vale? Creación de... Fijaros, quería sacar otro tema. Sí. Hoy hablaba con Artur Sala, que hemos grabado ahí un vídeo sobre el éter, y yo proponía la espiritualidad, pero él ha puntualizado muy bien la iniciación. Y él comentaba que la historia de la caverna de Platón, bien, de hecho, era la historia que se le cuenta a los que se están formando antes de la iniciación. O sea, les estás contando a ellos que tú vives en una caverna, en la que lo que percibes no es cierto. Y cuando te inicies, verás la luz. Y entonces descubrirás que hay una realidad fuera de esa caverna y que en tu caverna se está proyectando no se sabe qué. Bien, porque son personas que van pasando por delante diferentes objetos y se proyectan esas sombras distorsionadas encima de lo que realmente hay. Bien.
Y esto enlaza un poco con lo que también decía Siru de los caldeos y todo esto. En el fondo, todas las culturas han manejado esa magia, esa capacidad de crear la realidad, de una manera o de otra. Bien, la diferencia importante es cuando yo quiero incluir en la realidad a los demás, es decir, me salto su voluntad e intento forzar la realidad y que ellos la absorban, tengo que hacer un trabajo tremendo. Lo primero que tengo que hacer es que ellos sean capaces de imaginar lo que yo quiero conseguir. Tengo que introducir en su mente la información. Y luego les tengo que hacer sentir de una manera determinada para que respalden mi verdad, la que les estoy introduciendo dentro. Y de esa manera esos dioses también van a crear lo que yo quiera. Y ese es el juego que tenemos de las élites, ¿no? Primero te pongo el Hollywood para que se instale en tu mente la imagen y luego tengo los medios para que te machaquen la emocionalidad y tú le des energía a eso externo que yo te propongo como solución.